Ahora vamos a continuar con la revisión de la metodología según el enfoque, el diseño de investigación, ya que todos estos elementos van articulados. Es decir, antes de compartir la pantalla de la presentación, que si yo establezco de manera clara y concisa, congruente, en base a la realidad, en base a la necesidad, que mi estudio necesita de una obtención informativa directa, de una recolección, recopilación de datos concisos, concretos, pues lo mejor es establecer una metodología de tipo cuantitativo por la puntualización de las cosas, por el mantenimiento de un esquema directo. Pero si en mi caso personal yo necesito de explayar más la información, de obtener datos de una manera considerable, que genere una situación de desglose, de diversificación, de variedad, de diversidad, de polifuncionalidad plena, pues me voy por una metodología cualitativa, por la aplicación de una entrevista. Ustedes saben que las entrevistas a mí me favorecen o me benefician en conocer detalles mucho más profundos de la persona entrevistada. El no mantener un cierre en la información, sino más bien total libertad de ir abarcando y abordando ciertos elementos que son necesarios. Ya viene estrictamente a su decisión. Otras personas decidirán, en base a lo cuantitativo y a lo cualitativo, fusionar, vincularlas. Y ahí es cuando entra en escena la metodología mixta, con un enfoque en donde utilizamos aspectos estadísticos numéricos, datos concretos, objetivos, entre comillas, y a eso le sumamos los aspectos de mayor valoración, donde se considera y se consolida las categorías, las palabras, o más que todo, la existencia de diversidad de emociones, de sentimientos, pues ahí es cuando vamos vinculando lo cualitativo con lo cuantitativo. Entonces ahí uno puede sacar un montón de aristas, un montón de elementos. No solamente establecer una línea de ejecución, sino más bien de que a partir de los datos numéricos y de la interpretación de la descripción que yo tengo acá, podemos relacionar, concatenar, generar un nexo y al final pues los resultados van a conllevar hacia el proceso investigativo, hacia lo que nosotros buscamos con nuestro trabajo. Entonces, dicho eso, pues vamos a ir revisando un poquito lo que es en sí la presentación que ustedes tienen dentro de su aula. Entonces, observe. Aquí ustedes, la clase número 5, metodología según enfoque y diseño de investigación, solo es cuestión de que le den un poquito de tiempo a la revisión que está acá. Es una presentación un poquito larga, pero la idea es que ustedes se adentren a lo más relevante, a lo más importante y se vayan dando cuenta de que aquí está todo. Entonces, miren, vamos a hacerle pantalla completa para que se note como si estuviéramos trabajando en un PowerPoint o en un Canva. Pues tenemos dos enfoques dentro de la investigación, cuantitativo-cualitativo, cuantitativo numérico estadístico, cualitativo ya en base a la perspectiva, en base a la observación, interpretación, argumentación, descripción de las cosas o fenómenos. ¿Cuáles son los objetivos de trabajar estrictamente con esta temática? Primero, reconocer las características que existen dentro de las aproximaciones cuantitativas de investigación. Y segundo, reconocer el alcance que tiene la investigación científica, sea con los tipos o las características o la clasificación existente, exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Entonces, más que todo, es ir conociendo y comprendiendo todos los puntos para que lleguen hacia una misma dirección, que es el conocimiento, y más que todo, el saber cuáles son las características elementales de los diferentes tipos de investigación existentes. La siguiente tiene que ver con el enfoque cuantitativo. Aquí tenemos un Smart Art que busca más que todo caracterizar. La primera de ellas, recoger información sintetizada en números, datos. La segunda, al momento de que yo delimito la idea,
que se deriva de los objetivos, de la pregunta de investigación ya establecida y que ustedes lo hicieron en pensamiento, yo voy construyendo un marco teórico, con perspectiva teórica. Ya no entra en escena aquí la subjetividad, es decir, lo que yo creo, lo que yo pienso, sino más bien que a eso le complementamos, le nutrimos, lo solidificamos con la base teórico-conceptual que se obtienen de las diferentes fuentes bibliográficas. Como tercera, siguiendo las manecillas del reloj, está que en base a la realidad, el investigador busca siempre ajustar sus objetivos hacia un proceso numérico, estadístico, cuantificable. Aquí ya no se mantiene esta línea de que yo me dejo de llevar o la investigación se ajusta hacia los criterios, hacia las orientaciones o hacia las subjetividades. Es más que todo aterrizar toda la información, que los objetivos se encaucen hacia lo que es la obtención de datos numéricos cuantificables. Y por último, aquí los números sirven para analizar, investigar y comprobar la información, todo lo que concierne a los datos. Entonces, si hablamos de enfoque cuantitativo, llegamos al punto de que toda la investigación, todo el proceso responde a una línea netamente numérica. ¿Qué nos otorga en sí o qué nos ofrece la investigación cuantitativa? La posibilidad primero de generalizar los resultados. No sesgamos, no parcializamos, sino en base a lo que se obtiene. Si yo, por ejemplo, establezco una encuesta, esa encuesta con sí y no me va a mostrar una data que responda al sí, que responda al no. Por ejemplo, 80 personas están de acuerdo en que los estudiantes de emergencias médicas o de administración, de marketing, no leen porque no les interesa y el 20% se establece que sí hay un interés, hay una necesidad por conocer y comprender. Y viceversa, 20% no, 80% sí. Ya dependerá de lo que se vaya trabajando. También aquí se demuestra de que el control sobre los fenómenos es importante, porque aquí ya no dejamos las cosas al libre ejercicio, sino que ya las vamos unificando, las vamos utilizando y al final de cuentas pues se les otorga ya un control, seguimiento y monitoreo a estos procedimientos. También se brinda la posibilidad de replicar y de generar un enfoque mucho más abierto sobre los puntos más específicos del fenómeno. Porque si yo necesito, si yo requiero de una mayor soltura, de una mayor solvencia, pues solo es cuestión de que coja los elementos que están acá, los sume a los de acá para que tengamos ya una misma línea de ejecución. Entonces, aquí ya no se da la posibilidad de que se vuele la imaginación, sino más bien hacia lo que realmente se necesita. Y por último, se facilita siempre la comparación entre estudios similares. Lo cuantitativo tenemos acá en una investigación, cuantitativo también existirá en esta investigación, y al final vamos comparando, vamos chequeando qué tipo de recursos, qué tipo de materiales, softwares para procesar, para analizar, pues son los más beneficiosos y en este caso, pues lo que se ocupó acá y no se ocupó acá servirá siempre a quien vea como necesario el trabajo. Tenemos adicional que dentro de las características cuantitativas existe siempre una orientación hacia la descripción, predicción, explicación. Es mucho más específico y acotado, se dirige siempre a los datos medibles u observables y esto ¿a qué responde? Al planteamiento del problema, ¿ya? Todo planteamiento del problema gira en torno a lo que existe, a lo que ya está. No es que yo me voy a inventar el agua tibia, no es que yo voy a crear cosas que obviamente no existen, sino que todo se relaciona, todo tiene que ver a una problemática que afecta o altera a una población que existe o coexiste en un determinado contexto. La revisión de literatura es muy fundamental. Yo tengo que extraer documentación que le dé valoración al trabajo. Me va a permitir justificar el planteamiento y sobre todo la necesidad de realizar ese estudio. La recolección de datos siempre va a manejarse por instrumentos predeterminados, preestablecidos, datos numéricos y por sobre todas las cosas un número considerable de casos para que uno vaya cotejando y uno vaya analizando. Valga la redundancia de término, más no de apartado, análisis de datos
Aquí son netamente estadísticos, descripción de tendencias, comparación de grupos, relación siempre entre las variables que afectan al fenómeno y la comparación de resultados con predicciones y estudios previos. Para finalizar con el reporte de resultados, que no es más que el hecho de que se conozca de una manera puntual y directa cuáles son los resultados obtenidos de la investigación, cuáles han sido los puntos de trabajo y por sobre todas las cosas que respondan al objetivo y sin irse a otras tendencias, sino a lo que necesariamente se busca. Y aquí tenemos un breve mensaje. Se suele utilizar la información cuantitativa para dar respuesta exacta a cuántos, quiénes, con qué frecuencia, dónde o cuándo. ¿Ya? Eso es siempre imprescindible, al menos al momento de formular este tipo de interrogantes. ¿Qué características tiene el enfoque cuantitativo? Siempre parte de una idea. Ustedes ya lo plasmaron al momento de desarrollar su eje temático. Un planteamiento del problema que responde al problema, pero ya un poquito más contextualizado, delimitado. La revisión de la literatura y el desarrollo siempre de un marco teórico. La visualización del alcance de estudio, porque yo no puedo hacer las cosas solamente porque sí, sino siempre manejando y enmarcando la temporalidad y al esquema. La recolección de datos, que nos va a permitir saber y comprender de mejor manera la situación. La definición y selección de la muestra, porque si yo voy a implementar una encuesta a 2.000, 3.000 personas, es inviable hasta cierto punto. Tengo que de esa población sacar la muestra respectiva y nos vamos a dar cuenta que va a salir, me invento, 300 personas. Entonces ya es de 3.000, 4.000 a 300 personas y es mucho más manejable el asunto. Desarrollo del diseño de investigación, siempre estructurado, no romper el esquema, manteniendo siempre la línea de ejecución y de implementación. Elaboración de la hipótesis de definición de variables. Estas son las categorías clave. La variable independiente es quizá la que más nos toma tiempo en destinar y en establecer, pero al momento de que yo reconozco e identifico, o identifico, reconozco, puedo ir sacando las variables dependientes. Siempre yo manejo a la variable independiente como la causa y la variable dependiente la consecuencia. Variable independiente la acción, variable dependiente la reacción. Variable independiente vendría a ser como una especie de interrogante y la respuesta o lo que se deriva de eso es la variable dependiente. Análisis de datos. Esto ya entra en escena mediante la utilización de algún software que me permita procesar la data y analizar de manera respectiva. Generalmente, y en la institución se maneja de esta forma, el software de procesamiento cuantitativo SPSS. Y por último, cerramos con la elaboración del reporte de resultados, que vendría a ser ya la consolidación del trabajo, el establecimiento de funciones y sobre todo lo que hemos obtenido, lo que hemos logrado con todo eso. Técnicas del método cuantitativo. Tenemos las entrevistas directas personales, pero aquí es un poquito una cuestión complementaria, porque toda entrevista es abierta. Pero aquí el detalle es que si yo hago una encuesta, o sea, estamos hablando con una persona sobre X cuestión y yo le hago preguntas puntuales de se siente satisfecho o insatisfecho con esto, pues me dirá sí o no. De cuál es su grado de aceptación a tal esquema, a tal elemento, pues lo manejamos necesariamente con el tema de satisfactorio o insatisfactorio. Las de encuestas telefónicas. Cuando ustedes manejan una encuesta telefónica, pues siempre tienen que guiarse y regirse a lo que necesariamente van a trabajar. En una encuesta telefónica, ustedes no necesitan de estar abordando un montón de cosas, porque primero, quizá ustedes tengan algún tipo de actividad que hacer. En segundo lugar, la encuesta telefónica tiene que ser al grano, ¿ya? Porque algunos no tendrán saldo. Entonces, complicaciones de ese tipo no podemos generar. Entonces, lo que uno requiere, así, directo, conciso y con monosílabo. Encuestas autoadministradas por correo. Esto sí es muy interesante, porque yo puedo enviar una encuestita por correo en donde me formulan una pregunta, donde se plantea una situación y a raíz de eso, pues me van a dar las respuestas. No necesitamos explayarnos ni rompernos en la línea, sino que sea un formulario
concreto, conciso y hacia el público establecido. Y por último, las encuestas de autoadministración por Internet. Muchos de ustedes utilizaron en algún momento o utilizarán el Microsoft Forms, el Google Forms. Entonces uno va desarrollando, uno va realizando una encuesta, un formulario con total credencial, con total perspectiva y que al final de cuentas yo con esos resultados puedo levantar una información mucho más consistente y congruente. Algunas técnicas de instrumentos cuantitativos. Miren, aquí están las técnicas de encuesta social, instrumento cuestionario. Escalas de actitudes, el Thurstone, Likert y Goodman. Generalmente Likert es el que más se ocupa. Test, inteligencia, personalidad, intereses u otros. Y tablas de cotejo, verificación, el registro de conteo. Dependerá netamente de la investigación que se esté haciendo. Alcances de investigación científica, exploratorio, correlacional y a partir de esto tenemos el descriptivo explicativo, más que todo para darle esencia y fundamentación a lo que uno considera, a lo que uno establece. Y para ir terminando esta parte, dentro de los alcances de investigación cuantitativa está primero la investigación descriptiva, que especifica propiedades, características, que obviamente yo las voy a someter a un análisis. Y uno de los ejemplos que ustedes observan ahí es el perfil demográfico y socioeconómico de las familias en zonas rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Yo puedo ir cotejando información, puedo ir sacando netamente las variables y a raíz de eso plantear y formular una investigación de tipo descriptiva, con todas las luces, con todas las credenciales. Investigación exploratoria examina problemáticas poco estudiadas, con fenómenos desconocidos, y obviamente yo no tengo ningún antecedente, no tengo ninguna información previa. ¿Cuál es el ejemplo más considerable aquí? Exploración de las percepciones de los padres sobre el uso de tecnología en ambulancias dentro de comunidades rurales. Investigación correlacional conoce la relación o asociación entre dos o más variables, es decir, que yo tengo una variable aquí, tengo una variable acá y puedo ir viendo en qué punto genera una articulación, una relación. ¿Cuál es en sí el ejemplo? Relación entre el nivel de estrés y el rendimiento académico en estudiantes universitarios. Y por último, la investigación explicativa. Responde principalmente las causas de los eventos o fenómenos y explica el por qué ocurren o por qué se relacionan las cosas. ¿Cuál es el mejor de los ejemplos aquí? El impacto de la capacitación continua en la eficiencia de los paramédicos durante situaciones de emergencia en Quito. Poquito de las preguntas, descripción, explicación, predicción y control, más que todo como ejemplos, para que ustedes lo puedan ir chequeando, para que lo puedan ir validando, y al final de cuentas, todo esto responde al estudio que está ahí, a su beneficio y a su ejecución. Y uno de los ejemplos, evaluación de la satisfacción del paciente en relación con la calidad de servicio em, en clínicas de atención primaria. Tenemos el objetivo, tenemos el método y tenemos los instrumentos de medición. Aquí lo que resalta siempre son los instrumentos de medición porque nosotros estamos abordando el tipo de metodología, el enfoque y sobre todo el instrumento que vamos a utilizar. Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar desde ya. Salimos de marco teórico, establecemos muy bien nuestros documentos y ya vamos a entrar a lo que es la metodología. Y en sí la investigación científica tiene esta relación entre lo cuantitativo y lo cualitativo, parten siempre de enfoques, el cualitativo es inductivo, el cuantitativo es deductivo, de lo deductivo salen las encuestas, la recolección de datos e implica experimentación, patrones, preguntas e hipótesis. Y sobre lo deductivo, inmersión en el campo, interpretación contextual, flexibilidad, preguntas y obviamente siempre va a existir recolección de data. Solo que en el uno es interpretativo, cualitativo, y en el otro ya es netamente el resultado, lo gráfico, lo existencial, lo objetivo del proceso. Eso como parte de este video y en el último que tendremos vamos a trabajar un poquito sobre la estadística inferencial y la existencia de la población y sobre todo de la obtención de una muestra consistente sobre nuestro trabajo, proyecto de investigación.